Bienvenidos a Neuroeducados, un programa que es una colaboración entre Mar Educados y WIPR. En este programa siempre es importante para nosotros poder combinar la psicología, la neurociencia, la educación y hoy específicamente las comunicaciones. Hoy nos acompaña un veterano hombre, ancla de Noti6, aquí en WIPR, y actualmente también es el vicepresidente ejecutivo del canal. Alguien con muchísima experiencia y que debería yo añadir a esa biografía que es un excelente mentor. Gracias Bienvenido, por ese David saludo. Reyes Vázquez. Muy agradecido, Marta. Estamos muy felices de estar acá, aceptando tu invitación y siendo parte de tu programa y ojalá que podamos aportar a esta experiencia radial y también de redes. Claro que sí. David, tú has sido por más de 30 años alguien presente en el mundo de las comunicaciones. ¿Qué te motivó a ti a elegir ese camino? Pues mira, Marta y amigos, desde joven, yo digo, no es que me sienta viejito, ¿verdad? Pero en una edad, hace unos años atrás, pues yo sentí una profunda curiosidad por las historias que nos rodean, ¿verdad? La radio, precisamente WPR Radio, de donde estamos transmitiendo, me refiero al conglomerado de radio AM y FM, que de hecho transmitíamos la misma señal tanto por amplitud modulada como por frecuencia modulada, o sea, era la misma información que se transmitía, y la música y todo lo que fuera. Pues ahí fue que descubrí que la importancia de comunicar y que no era solamente una expresión, era algo más profundo que eso. Entonces, las personas que nos acompañaban día a día, el público radioyente en aquel momento, pues estimulaba a uno a seguir creciendo y uno observar cómo todo se iba desarrollando y pues me motivó la pasión de servir, ¿no? De ser fuente para que la gente pudiera recibir la noticia y también ser parte de una gran comunidad. En todos esos años de experiencia, ¿cómo tú sientes que, o cómo has vivido que ha cambiado la forma de comunicar en Puerto Rico? Sobre todo, pienso que debe de haber habido un cambio como bastante abrupto Ujú. de pensando en los inicios hasta lo que son las comunicaciones hoy. Y pues mira, ha habido un cambio que me atrevo a asegurar que es radical. Es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Sí. Porque es algo marcado, algo que deja huella. Antes dependíamos exclusivamente de la radio y la televisión, esos eran los medios que existían hace unos 30 años atrás. Yo voy a cumplir 40 años en noviembre, primero acá en WIPR. He trabajado en otras estaciones radiales, pero a nivel de televisión y radio, esta ha sido mi casa por 40 años ya mismo, así que estamos a ley de nada Hay de que celebrar. celebrar. Sí, hay que celebrar. Y entonces, antes dependíamos exclusivamente de estos dos medios, pero la inmediatez de las redes sociales vino a transformarlo todo. Y entonces, en ese sentido, pues la manera de información circula de otra forma, aunque combinado con lo que se hacía anteriormente. Sin embargo, pues lo esencial sigue siendo igual. Eso no cambia, Marta. Y amigos, la credibilidad, por ejemplo, y la responsabilidad de lo que decimos está tan vigente como desde el primer momento hace 30 o 40 años. Y en la línea precisamente de la credibilidad, hay momentos que suelen ser quizás como más delicados o entrevistas que de alguna manera u otra hayan marcado, ¿verdad? Tu trayectoria, como que pudieras compartirnos algún momento o alguna entrevista que haya sido como un antes y un después. Sí, mira, jueves 21 de noviembre de 1996, a las 8:35 de la mañana. ¿Qué pasó ese día? Se van a acordar aquellos que hayan sido de esta generación y los que no pueden buscarlo y googlearlo y entrar en detalles, pero fue la explosión de Humberto Vidal, del edificio Humberto Vidal. Aquel momento yo venía a través de la radio escuchando a un compañero que falleció, no en esto, sino por condiciones de salud, René Hanse de Noti1, y venía narrando que había habido una explosión potente donde aparentemente habían muertes y heridos en este edificio. ¿Qué lo había provocado? No se sabía. Después nos enteramos que fue una explosión de unas tuberías de gas, ¿no? Pero en aquel momento mi reacción fue sentirlo lo personal, me estremeció, Marta. Porque mi mamá todos los jueves, eso fue un jueves, iba a Río Piedras temprano. Así que mi impacto fue llamar inmediatamente a mi casa, contestó a mi papá, no me dejó decir nada y me respondió, tu mamá no fue a Río Piedras hoy, decidió no ir. Ay. Y Eso a mí, el suspiro y el alivio, ¿no? Le volvió el alma al el cuerpo. alma al cuerpo. Y fue un respiro profundo, pero entonces ya yo venía de camino para acá, para el canal, nos montamos en una guagua, fuimos la primera televisora, o sea, la primera canal de televisión en transmitir desde allí, pero llegar a ese lugar
ver lo que vimos, nos impresionó muchísimo, pero entonces venía la otra parte. ¿Cómo yo comunico esto? Ya no me siento directamente afectado, pero sí personas y familiares que tenían allí personas fallecidas, personas heridas, comercio afectado y gente que se habían impactado con la explosión. Entonces, ¿cómo lo comunicaba responsablemente? Pues yo decía, ¿cómo me gustaría escucharlo a mí si yo tuviera que recibir esta noticia? Esa empatía me permitió comunicarme y ser responsable, objetivo y cumplir con mi vocación periodística. Es difícil en situaciones como esa poder manejar las emociones, poder, ¿verdad? Porque sabemos que las emociones son ese puente entre el mensaje y el receptor. ¿Cómo las emociones han jugado un papel importante a la hora de poder comunicar las noticias, a la hora de poder simplemente llevar la información? Ujú. Pues mira, hay un aspecto que es protagonista y es la sensibilidad. O sea, en la medida en que yo me mantenga sensible, consciente del público al que me estoy dirigiendo, sabiendo que son seres humanos que están esperando recibir una información, pero que hay sentimientos involucrados, eso entra en mí, provoca esa capacidad de expresarme que Dios me ayuda a lograr y logro y alcanzo el objetivo. Entonces, esa sensibilidad se mantiene ahí presente, diciendo, bueno, llega hasta aquí, comunica hasta acá, sé responsable de lo que comuniques, no faltes a la comunicación, pero hazlo de manera responsable, sensible, empático y sobre todo consciente de que hay personas y seres humanos que van a recibir esto de diferentes maneras, porque cada ser humano tiene diferentes formas de manejar la situación. Pero si yo soy responsable y dedicado y cuidadoso en lo que comunico, el mensaje va a llegar igual. Bueno, va a ser igual de completo, pero va a llegar de la manera adecuada y correcta aunque yo lo comunique. Sí, y pudiéramos decir que se cumple con la responsabilidad, que independientemente, ¿verdad?, cómo lo pueda recibir la audiencia, si se hizo el trabajo de la manera, de la mejor manera posible. Se puso el empeño y se hizo siendo responsable. O sea, porque en los medios de comunicación, ser responsable con lo que se realiza y pensando en lo que se está diciendo y siendo bien analítico, no demasiado porque a lo mejor el tiempo no te da, pero aprendiendo a hacerlo de manera inmediata, se puede lograr. O sea, no hay excusa para no ser responsable, no ser cuidadoso, no ser empático. Eso no es excusa, eso tiene que estar presente en todo momento para comunicar correctamente lo que se quiere llevar a cabo. Y a pesar ¿verdad?, de tener tan presente la responsabilidad, de tratar de ser lo más claro posible, ¿recuerdas alguna ocasión que la audiencia haya reaccionado de manera diferente a lo esperado por el mensaje que se estaba comunicando? Sí, yo creo que puede, lo que pasa es que yo no puedo identificarlo con claridad porque mi deber es informarlo y cada cual la interpreta, pero por ejemplo, a veces cuando hay llamadas telefónicas que la persona puede interactuar con nosotros o cuando estaba en la radio también, que se daba esa dinámica con más frecuencia, pues ahí uno captaba como cada persona o no lo había entendido desde su primera instancia, había que explicárselo con calma o había que ser un poco más directamente explicativo, ¿no? Para que entonces el mensaje llegara con claridad. Había que quizás repetir lo que se había dicho o buscar unas palabras adecuadas para que el camino nos llevara ahí. Como quizás como desmenuzar un poco más lo que se estaba tratando de comunicar o llevarlo a palabras mucho más simples, Ujú, pues porque simplemente a veces pues no se entiende. ujú. Podemos tratar de estar comunicándonos, de explicarlo y estamos como en frecuencias distintas, Puede hablando pasar. precisamente de la radio, ¿no? Sí, en comunicación 101, cuando uno va a la universidad, te explican que hay un comunicador, ¿verdad? Que es la Ujú. fuente, quien genera el sonido. Hay un medio para lograr ese objetivo y hay un receptor. Así de sencillo. Pero entonces Perfecto. existe el ruido de la comunicación, eso es bien básico. Y ese ruido puede ser lo que interfiera entre comunicarnos y llegar al mensaje, aunque la fuente haya sido correcta, el receptor quizás no lo captó, o quizás la fuente no fue correcta y el receptor menos lo entendió. Bueno, entonces el ruido de esa comunicación es vital. ¿Y crees que un buen comunicador nace o se hace? Yo pienso que ambas. Yo pienso que ambas porque de alguna manera hay algo en el espíritu que te hace ser un buen comunicador, pero en la marcha hay una responsabilidad vital que es capacitarse cada vez más y acercarse a los mentores. Ahorita me mencionabas como mentor y eso me honra, pero esto que tú estás haciendo conmigo, yo en un momento dado lo dirigí a otras personas que fueron los que me guiaron en el camino y me dijeron, mira, por aquí es y lo debes decir de esta manera, tienes que pronunciar de esta forma, la forma correcta es esta, no esta otra, la palabra que aplica es esta en el vocabulario.
Yo pienso que conocer más, por lo menos una palabra diaria, yo le digo esto mucho a los jóvenes cuando les doy alguna charla, alguna conferencia en la universidad, y le indico que aprendamos palabras diarias que sean del uso diario. Tampoco son palabras rebuscadas que entonces suenen bonitas, pero Y no nadie digamos nada. entiende. Claro, entonces, para qué esa palabra tan bonita, ¿no? Luces bien, porque te ves muy erudito, muy erudita, pero lo cierto es que no se entendió. Y ese yo creo que es el reto, ¿no? Es lo retante. Y entonces, por eso digo, se nace porque hay algo en el sistema. Mira, por ejemplo, te cuento que cuando yo estaba en high school, en la escuela superior, pues cada vez que yo tenía la oportunidad de hablar por el intercom para que los estudiantes escucharan, yo me acercaba a la administración y decía, déjame decirlo yo. Pues, claro, porque ya había algo en mí. Por eso digo, se nace, ¿no? Había algo, quizás no me pronunciaba con la dicción, articulación, Claro. vocabulario que ahora domino. El tiempo me dio esa oportunidad de aprender y ser pues, un poquito pues, más capacitado, ¿no? Para pronunciarme. Yo quisiera como resaltar la importancia de la lectura Sí, en ese proceso, sí. porque se habla mucho, ¿no? De los lectores, de que ahora los jóvenes leen menos o leen más. Siempre hay como esa controversia o ese debate. Mm. Pero sabemos que la lectura tiene un rol protagónico a la hora de nosotros mejorar nuestro vocabulario, mejorar nuestra dicción, nosotros podernos expresar adecuadamente. Y quizás hay algunos jóvenes no lo tienen tan presente de que eso debería formar parte de su cotidianidad. Y eso me preocupa, porque, y me uno a tus palabras, en efecto, la lectura, el preocuparnos por pronunciarnos correctamente, hay un vocabulario que es chocante. A veces yo digo, Dios mío, que esto no vaya a ser algo generalizado, ¿no? Porque entonces sabemos que hay muchos jóvenes que entrevistaba a una maestra de español en estos días que estuvimos transmitiendo desde una escuela en Luquillo con el concepto de Quiero mi escuela que presentó el gobierno de Sí. Puerto Rico. Y allí una maestra de español que lleva mucho tiempo, de hecho, le dio clase al presidente de este canal y entonces a Luis Rodríguez Díaz, a quien saludo, le envío un abrazo de hermano, a quien le agradezco, ¿verdad?, la posición de vicepresidente que actualmente ejecuto. Y acuérdame decirte por qué yo acepté su propuesta, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Pero Claro. como no quiero tocar eso ahora, si lo del vocabulario, decía la maestra de español que hay muchos estudiantes inteligentes y muy dispuestos a seguir leyendo, a capacitarse y a ser mejores. Y eso me creó esperanza porque entonces significa que sí hay deseo, hay un sector que ojalá sea mayoritario en un momento dado y ojalá jóvenes más se preocupen por esto, que quieren pronunciarse bien, que quieren dominar el vocabulario, que quieren pues alejarse un poco de las palabras que no son adecuadas o de las que chocan, porque te va a quedar ahí, inclusive hasta cuando escribes en el celular, y entonces llega un momento en que yo digo, bueno, que ojalá que haya un jamaqueo como para que se transforme y exista la posibilidad de que estos jóvenes, que sabemos que los hay, y por eso confío en esa esperanza, puedan dirigirse a eso. Sí, retomando, ¿verdad? El tema de la lectura, del procesamiento del lenguaje. Hoy sabemos, ¿verdad?, que la comunicación no solamente se escucha, sino que se procesa en el cerebro. Y hay un papel que juega la mente en la manera en cómo un mensaje llega o no llega a la gente. Eh, ¿Cuál crees tú que es ese papel que juega la mente en ese proceso de poder llevar el mensaje adecuadamente La mente, yo siempre pienso que al igual que el cerebro es como un músculo que hay que cuidar y hay que desarrollar y entrenarlo? sí, sí, y entrenarlo. De hecho, yo he aprendido muchísimo contigo en tu segmento que yo tengo la oportunidad de entrevistarte. Hoy soy yo el entrevistado, ¿no? Sí. Por Marta, ella me dice, mira, va a un programa y digo, bueno, voy a ser entrevistado. Yo siempre la entrevisto a ella. Bueno, pues ahora se To- revirtieron las Todos los responsabilidades. martes a las 11:30 en Noti6. En Noti6, ahí estamos y compartimos. Yo he aprendido mucho también con Marta. Y en efecto es eso, o sea, hay que entrenar, igual que entrenamos pues nuestro cuerpo, entrenamos nuestro elemento académico, nuestras capacidades de instruirnos, pues esa mente hay que ponerla en función y aprovechar todos esos circuitos que están ahí dispuestos a recibir todo lo que le ofrezcamos. Pero mientras más información valiosa entre a nuestro cerebro, más valioso será lo que salga por nuestra boca y más valioso será lo que sintamos en nuestro corazón para ser instrumento de ayuda, no solo a nosotros, que ya eso es una ayuda personal, sino a otros, que yo creo que es nuestra gran misión de vida. Ciertamente. Hay elementos importantes cuando nos comunicamos, ¿no? Entonces, elementos como el tono de la voz, las Ujú, pausas, ujú. el lenguaje corporal, ¿cómo todo eso influye en la conexión con la audiencia? Mira, influye muchísimo, tanto es así que mi función como presentador de noticias o ancla de noticias como se le conoce,
Es precisamente eso, o sea, que lo que yo comunique, que ha sido escrito por un productor o por otro reportero o por mí mismo, o sea, por este servidor, pues yo pueda proyectarlo de esa forma. Hay silencios que dicen mucho y hay palabras muy corridas que a lo mejor no dicen nada. Entonces, mejor es ser muy cuidadoso y cauteloso en que nuestra pronunciación, por ejemplo, en mi función, yo la comunique con esa certeza, con esa seguridad, con este aspecto de tocar esa fibra de quien está escuchándome, porque después de todo, el propósito es que ese mensaje llegue, ¿no? Y que sea analizado, canalizado, interpretado. Yo creo que estamos volviendo a lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Pero es que todo está ligado. Y entonces el tono de voz, la sintonía con que se diga, es imposible que yo comunique una noticia. Hay gente, por ejemplo, Marta, que a veces yo estoy de maestro de ceremonia a un evento donde soy muy alegre, donde me estoy pronunciando, donde estoy haciendo un sinnúmero de comentarios, la gente se ríe y dice, oye, me gustaría verte así en el noticiario. Y yo le digo, bueno, No, lo que pasa es que pudiera hacerlo quizás en la parte jocosa o si hay una noticia simpática, pero las noticias que normalmente inician la edición o las son noticias serias. políticos, de política de Estados Unidos o a nivel local, hay que pronunciarlas correctamente. Si hay una situación en una comunidad y hay unos altibajos de sentimientos, tengo que proyectarlo de la misma manera. O sea, tiene que haber una sintonía lógica en ese lenguaje verbal y no verbal. Sí, o sea, todo tiene su momento, su tiempo, su lugar, no se deben mezclar las cosas porque, como muy bien mencionas, también le quita seriedad Sí, o en el momento en el que no tienes que ser serio, exacto. pues entonces quizás pudiera malinterpretarse o sentirse como que es algo aburrido. En el Ujú. ejemplo, ¿no? De como maestro de ceremonia, Claro, que claro. toca que estés más con otra Otra energía, energía. Ujú, proyectándote quizás de manera diferente. ujú. Entonces, si llevas por llamarlo de alguna manera, como el personaje del hombre ancla o del reportero al espacio del maestro de ceremonia, o sea, no tiene como nada que ver. No, Son espacios no, no es cierto. totalmente diferentes. Correcto. No, hay que ponerle el empeño, la dedicación y el conocimiento según el evento al que nos estamos pronunciando. Por ejemplo, si es bien, como tú dices, un evento de alegría, de compartir, de pasarla bien, pues tenemos que hasta cambiar el tono de voz y las caras y el rostro. Pero tiene que salir de corazón. O sea, por ejemplo, no es que yo estoy fingiendo o que yo estoy tratando de proyectar algo para que es forzado. No, no, no. Eso se nota No se también, nota. Y totalmente. sí, lo que yo hago en noticias, por ejemplo, lo que yo comunico, si usted me ve con un rostro, el tono de voz, moviendo las manos de una u tal manera, es porque tiene que ir consono con lo que estoy comunicando. Igual sucede cuando estoy en un evento de ese tipo, o igual sucede cuando hay un evento formal que no es noticioso, pero sigue siendo formal, pues entonces también hay que usar los parámetros correspondientes. Esto es algo que uno pone el switch de acuerdo a las circunstancias, pero no deja de ser uno. ¿Y has sentido con los años que tu cerebro ha desarrollado nuevas estrategias para comunicarse mejor? Sí, claro, porque a medida que va transcurriendo el tiempo, uno quiere más experiencia, quiere más oportunidades de conocer al ser humano. Cuando hay reacciones, por ejemplo, de alguna entrevista que yo he realizado, la gente reacciona de diferentes maneras. Eso es lo interesante, la dinámica que nutre, ¿no? La experiencia, porque cada ser humano que uno se acerca es totalmente diferente. Imagínate, miren si es curioso. La noticia es una, pero habemos varios noticiarios, ¿no? Existen varios noticiarios. Sí. Por lo tanto, ustedes traten de hacer esa dinámica, ver la misma noticia en diferentes noticiarios y la noticia sigue siendo una, pero hay diferentes formas de proyectarla sin faltar a la objetividad, pero estilos diferentes. Por ejemplo, yo he sabido reconocer un compañero, qué sé yo, a un Luis Guardiola de Telemundo, a Luz Nereida Vélez de Guapa, a Chilian Odet de Tele 11 y compañeros como Mayra Acevedo, Feli Alemán, o hasta yo que he ido a cubrir algo donde digo, hoy me la comí, hoy le di un giro espectacular y este reportaje me quedó como era, pero también he visto el reportaje de otro compañero en otra ocasión y digo, bueno, el mío quedó bueno, pero el tuyo, y yo lo he llamado, porque tengo sus teléfonos, mira, te quedó espectacular, le diste un giro que yo no lo pensé, pero es Claro. que la misma noticia, pero amor ellos buscaron elementos, o yo busqué elementos históricos, busqué factores que le dieran más espíritu a la noticia, busqué una reacción que le dio un giro especial a la noticia, o quizá yo le puse algo, sazón especial, que permitió que esa noticia llegara a impactar más, o llamara mejor la atención. Entonces, igual que yo puedo felicitar a un compañero porque lo manejó de una manera, a veces yo me tengo que aplaudir y reconocer que a mí me quedó mejor o al otro le quedó mejor y también hay que aplaudir y reconocérselo. O sea,
lo mismo narrado de diferentes maneras. O sea, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfectamente. Y lo podemos hilvanar o enlazar con lo que habíamos mencionado de la importancia del tono, de la proyección. Todo eso hace también que la manera en cómo se comunica pues tenga un toque distintivo, Ujú, sea diferente. sí. Es como, si lo llevamos a un ejemplo en otra área, como cuando cocinamos Ujú. y pueden haber 4 personas haciendo exactamente la misma receta, con los mismos ingredientes, todos en la misma Es cocina, verdad. y el plato no va a quedar igual. Buena Es comparación. increíble, Sí. pero el plato no va a quedar igual. Mira, te lo digo, ya que tú agarraste esa idea y me encanta la forma en que lo estás proyectando, voy a agarrar tu idea y te lo voy a plantear como lo veo yo. El pan. ¿Cuántos ingredientes tiene el pan? Harina, agua, sal, levadura. 4. Y en cada la panadería, el pan sabe diferente. Sabe completamente Y yo diferente. quiero ir a aquella panadería. Yo voy en la mañana, no voy a dar aquí un anuncio. Sábados y los domingos, a una panadería en particular que tengo que tomar 10 minutos de carretera, teniendo panadería a 1 minuto de casa, porque ese es el pan que me gusta. Y tiene 4 ingredientes. Y, ¿verdad? Extrapolándola a otras áreas, como en este caso es la comida, algo tan de lo cotidiano, Sí, y diario. como el sello personal de cada uno de los comunicadores hace que la noticia tenga como un toque diferente o una manera diferente de poderse entregar, ¿no? O poderse comunicar o poderse compartir la información. De acuerdo. Y en esa línea, los comunicadores, hasta cierto punto tienen un rol educativo, aunque no estén en el salón de clases. ¿Tú crees que tú te sientes como un educador, como algún tipo de educador a través de tu trabajo? Sí, aunque no sea, como indicas, un maestro, a quien felicito y admiro, los maestros son igual que Sí. los profesores, que tú eres parte de eso también, de esta experiencia pedagógica. Mira, pero la realidad es que cada palabra que pronunciamos deja huella. Sí, eso Eso es está cierto. probado y comprobado. O sea, yo puedo cambiarle el pensamiento a una persona o alguien que está esperando recibir algo con una palabra, con algo pronunciado que le tocó la fibra, con algo que a lo mejor no esperaba o lo estaba esperando, pero necesitaba escucharlo de mí o de otra persona, o sea, o yo puedo escucharlo de ti, o sea, es que los seres humanos estamos en esa capacidad, ¿no? De ser ese terreno que a lo mejor está esperando escuchar algo que puede ser de manera inesperada porque no pretendía que me lo pronunciara o porque yo anhelaba que me pronunciaran algo que me diera luz, guía, camino. Y entonces, como deja huella, pues yo pienso que es una gran responsabilidad, porque yo tengo frente a las cámaras o frente al micrófono, y eso para mí es el gran reto diario. O sea, en la medida en que yo me pronuncie correctamente, impacte a las personas de manera adecuada, estoy cumpliendo con mi deber. Por la línea de lo que mencionas sobre la huella que podemos dejar en los demás con la manera en cómo comunicamos o con lo que se comunica, ¿tú crees que los medios tienen alguna responsabilidad con específicamente el tema de la salud mental colectiva del país? Sí lo tiene porque, mira, las noticias se pueden convertir en un bombardeo constante. Y si la noticia es positiva, ese bombardeo toca el crecimiento y la transformación. Si las noticias quizás no son tan positivas porque son lo que está sucediendo y es de impacto, como la guerra, como el hambre, como decisiones pues no sé, de gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, que son muchas, los aranceles, por ejemplo, mucha gente no le gusta esto, ¿no? Y cuando escucha ese tipo de cosas, pues les choca, le impacta y dicen, bueno, pues, y alguna gente lo puede manejar y lo puede digerir, pero hay gente que se empieza a preocupar y su vida le cambia A y, sentirse y ansioso y cómo hay vamos una, a resolver. correcto. Y tocando todo eso, pues el comunicador tiene que ser responsable, informar la verdad, pero de alguna manera tener un contexto claro, brindar soluciones e inclusive esperanza. Así es como yo lo veo y así es como yo lo hago. A mí me ha resultado. Y yo insto, ¿verdad?, a que cuando nos comuniquemos tengamos eso en cuenta, que seamos instrumentos de esperanza para otro, porque de qué me sirve pronunciar la información correcta, la información adecuada capacita a una persona y una persona capacitada y con información tiene poder. Poder para sí misma y manejar su situación o poder para tener conocimiento y enfrentar lo que aparezca.
Y así es como yo lo veo. Yo he aprendido eso contigo en el segmento. Y la verdad es que yo lo aplico en mi diario vivir. Cuando yo te escucho, yo digo, por ahí voy, eso yo lo hago. Y a veces digo, tengo que aprender, tengo que aplicarlo, porque no todos nacimos sabiendo y todos aprendimos día tras día. Yo creo que uno debe escuchar a las personas que te pueden ayudar. Hay gente que no aporta y hay gente que sí. Y los que aporten, pues vamos a darle la bienvenida. Yo creo que tener esa conciencia es bien importante porque ciertamente a veces eh, si uno uno enciende la televisión o a través del teléfono y uno empieza de momento a escuchar todas esas noticias, como tú muy bien mencionas, eso es como un bombardeo Ujú. de a veces de un montón de noticias, todas negativas, una detrás de la otra. Y eso que tú enfatizas de la responsabilidad que se tiene, de tratar también de alguna manera u otra brindar esperanza, porque la gente se agobia, o sea, pueden sentir que como esta sensación de se está acabando el mundo, ¿qué voy a hacer? Y la ansiedad por las nubes, ¿no? Ujú. Entonces, sabemos que hay una crisis de salud mental en el mundo, no Así es. solamente en el Así es. país. Y tener esa conciencia puede ayudar muchísimo a no solo mejorar la salud de las personas, sino a prevenir para que las personas no desarrollen ciertos trastornos como el trastorno de la ansiedad o el trastorno de la depresión, por ejemplo. Ujú. De acuerdo totalmente. Y los mensajes, ¿no? Que la manera de transmitirlo, precisamente, o sea, quizás cómo podemos transmitir los mensajes diariamente de manera que podamos fomentar esa esperanza en lugar de la ansiedad sin comprometer, ¿verdad? La manera de informar, ¿no? Porque no es una sesión de terapia, Ujú. no es, o sea, me están informando las noticias. Pues había que retomar una de las preguntas que me hiciste anteriormente y tiene que ver cómo me pronuncio, o sea, cuidando el tono con que lo voy a decir. Yo creo que ya ahí empezamos bien, porque no es lo mismo tú decir algo con ciertas características que parezca un regaño o con ciertas características que parezca una caricia, cuando realmente lo que tengo que decir es la verdad, punto y se acabó, pero tengo que pronunciarlo con un tono adecuado. Yo creo que también, pues, no ocultando la realidad, o sea, diciendo lo que está sucediendo, porque si no se entera por ti, se va a enterar por otro. Y es mejor decirle la realidad. Y eso pasa, yo creo que en todos los ámbitos, desde la familia hasta la realidad pues noticiosa, que es la que nos toca o nos Claro, atañe. Pero quizá destacando también lo positivo, porque no todas las circunstancias ni todo lo que vivimos es negativo. O sea, a algo que a lo mejor parecería ser totalmente pues contrario a lo positivo, resulta que tiene algo positivo, algo que sacarle, ¿verdad? Algo que aluda a la solidaridad, a la resiliencia, a los logros colectivos. O sea, si esto se logra, pues estamos mostrando un camino apropiado. Es como yo lo veo y como yo lo he hecho parte de mi diario vivir. Mostrar siempre pues que hay un cambio posible, aunque la noticia sea chocante, aunque la noticia de momento pues, uno, oye, a veces la noticia es de una manera, es cuestión de darle unos días y se convierte en otra. Y entonces pues vamos a darle la oportunidad a ver qué va sucede. evolucionando. Claro, porque va evolucionando y, por ejemplo, esta noticia que estuvimos manejando en días recientes del fenómeno atmosférico. No se sabía qué iba a pasar y estaba la incertidumbre. Si nos recargamos de más, olvídate, nos movemos locos y nos ponemos ansiosos. Pero esperamos con la información, resulta ser que se fue alejando, se fue despegando el fenómeno hasta que desapareció. Se No fue. nos impactó. Tuvo unos efectos, ¿verdad? Claro, Colaterales, pero no fueron al impacto que pensábamos. Gracias a Dios, porque íbamos a tener algo de lo que hoy a lo mejor ni este programa pudiéramos estar sí, lanzando al aire. sí. De hecho, mañana vamos a hablar en Noticias. Sí, A las 11:30 vamos a hablar de pues cómo mira, manejar, ¿verdad? Esta temporada, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar las emociones en esta temporada pues me acabo de enterar de huracán. ya de manera adelantada de que vamos a estar hablando mañana. Muy Sí, bien. para que sintonicen ¿verdad? Y aprovechen. Vamos a dar consejos prácticos para tratar de estar lo más calmados posible porque ciertamente la temporada es larga y el susto de esta semana, pues Sí. nos tenemos que preparar porque puede suceder Tú nuevamente. sabes que me gustaría, ya que estás trayendo esta colación, contarte una experiencia que tuve. Tenemos tiempo en este bloque Tenemos todavía. tiempo, tenemos Pues mira, tiempo. en una ocasión estábamos transmitiendo precisamente para un fenómeno atmosférico, no recuerdo cuál de los huracanes o tormentas, y entonces teníamos varias agencias de gobierno que estaban ofreciendo desde el mismo estudio ayuda a las personas que, vamos a suponer, si era una situación de acueducto, pues transferíamos allá. Si era situación de familia, pues ahí estaban las personas. Ah, Si era AMSCA, o sea, dependiendo. Y entonces estaban allí presentes. Pero ¿qué sucede? Que yo he trabajado tantas horas corridas, había trabajado, que me dice la producción, David, cogete 45 minutos, media hora, que coja un respiro, ujú. come algo, ¿no?
Pero ¿qué sucede? Como habían tanta gente trabajando, había un teléfono que estaba sonando constantemente, Marta, y nadie lo agarraba porque todo el mundo estaba ocupado. Y yo, que se supone que me fuera a descansar, agarro la llamada. Saludos, WIPR Noticias. Y me dice, hola, hola, ¿con quién hablo? Y yo, con David Rey. Y me dice, pero usted no estaba en el aire ahora mismo. Y yo, sí, Sí. pero ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, mira, es que yo estoy metido en la única área de mi casa que tiene cemento, el baño, y tiene techo de cemento. Es el único espacio, lo demás mi casa es madera. Y estamos, en ese momento estaba el huracán en tu apogeo, y yo escuchaba y todo se escuchaba a través del teléfono que estaba pasando algo, y esta persona estaba nerviosa, y era una mujer que estaba con sus 3 hijos dentro de la bañera, Ay, Dios mío. en el baño, preocupado y ansiosa, y decía, estoy tratando de ver cómo controlo mi ansiedad para no Ferírsela a los transmitírsela a los niños. niños. Yo escuchaba a los niños llorando, se escuchaba, ¿no?, el ruido. Entonces yo comencé a hablarle, a preguntarle, cuénteme su nombre, su niño, cómo se llaman. Nunca me dijo su nombre. Sí me habló de los niños, me dijo el nombre de los niños. Empecé a hablarle, a tratar de calmarla a mi manera, tú sabes, para que bajara un poquito la ansiedad. Mire, esto va a pasar, esto va a transcurrir, tranquila, manténgase ahí donde está. Al rato, pues la misma persona, la misma dama me dice, mira, ya yo estoy más tranquila, si quiere siga usted allá. Y yo dije, bueno, pues gracias. Y cuando le fue a hacer otra pregunta, ya había colgado la llamada. Yo nunca supe quién era ella. Yo nunca supe, ¿verdad? Ni dónde vivía, porque nunca, yo no me pregunté eso. Pero fue un instrumento de alguna manera, ¿no? Y esa Totalmente. satisfacción, Uno no sabe cuando uno le ah, salva la vida a la gente. yo no sé ni qué yo hice ahí. Yo sé que en aquel momento me tocaba hacer esto. Y mi espacio y mi tiempo lo agarré trabajando para una persona que, si yo no agarro la llamada, a lo mejor no hubiese recibido el aliciente que necesitaba. No lo digo por mí, lo digo porque me tocó. ¿Y cuántas Claro. veces a usted que nos está viendo le toca? Le toca ser el instrumento para ayudar a un vecino, a un familiar, a un amigo y hasta un desconocido, como fue mi caso. Así que tenemos que estar preparados para hacer ese instrumento. Sí, apelar mucho a la empatía, sobre todo en este momento donde las redes sociales también han cobrado mucho auge y donde pareciera que cualquiera puede ser comunicador. Es cierto, es ¿Qué cierto. opinas tú como de la democratización de la palabra y que todos parece que podemos ser comunicadores a través de las redes? Wow, qué pregunta. Marta hoy está directa porque me está haciendo preguntas que nunca me habían hecho. Así que, y yo he estado en entrevista y me ha tocado entrevistar y no me. Hay que aprovechar el conocimiento para compartirlo y toda esa experiencia. Pues mira, muy bien. Pues en ese aspecto, ante esa pregunta, pues yo pienso que es un fenómeno positivo porque da voz, ¿verdad?, a muchos que antes no la tenían. Porque, por ejemplo, para uno antes tener quizás el pronunciamiento, necesitaba trabajar en radio, televisión, en un periódico, quizás para escribir, o uno quizás enviar una carta que la publicara en el periódico, o participar en un programa radial, o que te entrevistaran, que te tocara y te entrevistaran en televisión para un noticiario. Eso era, a ver, pero ahora no, ahora tienes el acceso a unos medios donde quieres pronunciarte ahí, puedes hacerlo, y puedes, pues, estar presente públicamente. Pero también implica un reto porque hay que distinguir la información seria de la falsa. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo? Ahora, con la inteligencia artificial, tampoco sabemos cuándo es real lo que estamos viendo. Entonces, tenemos una cantidad de situaciones que tenemos que tratar de que de esa democratización, pues la tengamos clara, de que debe ir de la mano para ser responsable. Y yo, o sea, además de eso, quisiera también como preguntarte, porque tenemos el reto de los fake news, Ujú. el reto de la inteligencia artificial. Y en la línea de que todos somos comunicadores porque tenemos ahora el medio, ¿no? O los medios para poder comunicar, retomar quizás un poco el tema de la responsabilidad, de cómo no es prender la cámara, estamos en vivo desde donde sea, desde una montaña, desde un estudio de televisión, O de o una sea, esquina, cualquiera. desde una esquina, pero ¿tú sientes que realmente como colectivo podemos, o sea, hay ese sentido de responsabilidad sobre lo que se está haciendo? Mira, en esto que me plantea, hay dos personas responsables, dos. Dos. El que comunica y el que escucha. Yo escucho lo que yo quiero escuchar. Si a mí lo que me están comunicando no me llena, no me transforma, no me suma, cambio o me desconecto. Esa es mi decisión. Y usted tiene la decisión. Ahora bien, el comunicador tiene que ser responsable. Tiene que saber que lo que dice tiene poder.
porque hay personas que se lo van a creer y hay personas que lo van a atender y hay personas que no tienen el criterio o no han decidido tener la fuerza de voluntad como para decir, no quiero, no me interesa. En cambio, lo consumes y puede ser que te afecte. Y entonces, ¿hasta qué punto? Pues los dos son responsables, pues sí, los dos. El que comunica lo es, el que escucha también, pero el que escucha es responsable consigo mismo y con lo que tiene alrededor que están escuchando el material que se está publicando. Esa decisión de cada cual. Sí, es importante recalcar esto de la responsabilidad porque ciertamente también como sociedad nos quejamos de cosas que suceden que no deberían suceder, tanto con temas de la educación, de la violencia que vivimos, de temas de la salud. Y como tú muy bien señalas, no tenemos que consumirlo todo. No hay que entrar al vivo de todo el mundo. Así es. Tenemos ese poder de decisión, ese libre albedrío Ujú. de no apoyar o no consumir cosas que no nos hacen bien y que no debemos de ninguna manera estar auspiciando, porque no contribuyen ni a nuestra vida de manera individual ni a tener una mejor sociedad. Además, hay opciones. O sea, si me dijeras que el único ofrecimiento que tienes, que la única oportunidad, que lo que estás recibiendo es lo único que puedes consumir, bueno, pues quizás pudiera entender que cómo tú lo canalices, pero si hay opciones, ¿por qué quedarnos ahí donde no nos nutre? Sí, hay que enfatizar que somos Ujú. responsables. Precisamente por esa línea de la responsabilidad, em, ¿cómo, qué consejo le podemos dar a los jóvenes que hoy sueñan con trabajar en la radio, en la televisión, en algún medio digital, precisamente en ser creadores de contenido, que quizás ahora lo ven sí, simplemente como una profesión? Me voy a dedicar a esto a partir de ahora, el mundo se está moviendo en esa Ajá. dirección y que quizás a través de las redes se ve como algo muy fácil, muy sencillo, en donde a lo mejor no requiere tanta preparación, tantas horas de estudio. ¿Qué le pudiéramos decir a ellos? Bueno, pues fíjate, ay, perdóname, es que hay que estudiar. O sea, Hay que no, estudiar. sí, 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 hay que estudiar. Si usted quiere ser bueno en algo, tiene que capacitarse y tiene que procurar conocer más y profundizar, tener elementos comparativos, porque si no, de lo contrario, imagínate, entonces no tenemos referencia, punto de partida, profundizar en algo que cale, ¿verdad? Sí. Primero en nosotros y en los demás, porque yo siempre digo en nosotros, y uno pensaría, ¿eso es egoísmo? No, porque mientras más capacitado yo esté, mientras más yo esté estudiando, mientras yo esté preparado, mientras yo trabaje con mi ser, pues entonces tengo la capacidad. Mire, cuando usted se monta en un avión y le están explicando cuáles son las instrucciones a seguir, dicen que en caso de una emergencia van a salir unas mascarillas de oxígeno y que antes de usted ponérsela al niño, se lo ponga usted primero. Y uno dice, ¿pero cómo va a ser si yo tengo que saber? No, es que si usted se queda sin oxígeno, No va a no puede poder hacer nada. salvar al niño, Y a nadie. a nadie. Entonces es lo mismo, o sea, si yo estoy capacitado, si yo he estudiado, si yo procuro en que pu- pu- pues tener la herramienta, ¿no? Pues puedo entonces ofrecer algo, ofrecer algo. Entonces, hoy todo parece demasiado rápido. O sea, tienes que correr rápido, tengo que ganar dinero rápido, tiene que ser dinero fácil, tengo que monetizar con las redes, que es la palabra nueva. Oye, pero es que también, o sea, tiene que haber una madurez en la comunicación, Marta, y la madurez se alcanza ¿cómo? Bueno, pues buscándose buenos mentores, acercándose a gente que tiene más experiencia que tú. Nadie nace sabiendo. Yo tuve que acercarme a gente que me mostró. Hoy a veces siento que jóvenes, sobre todo estudiantes y practicantes que se acercan a mí, yo me siento orgulloso, pero yo sigo aprendiendo. Yo sigo buscando la manera de capacitarme aún más, de leer más, de conocer más. La tecnología, yo soy bastante bueno en la tecnología, me siento capacitado para enfrentar y a veces estoy de tú a tú con jóvenes de la nueva generación y digo, bueno, pues quiere decir porque no estoy tan atrás en la tecnología. Pues eso es retante. ¿Por qué? Porque procuro estudiar, porque procuro capacitarme. Entonces, la información requiere madurez y requiere credibilidad y no se construye en un día. Eso, o sea, la gente, yo quiero que la gente me crea, que la gente confíe en mi palabra, pero en un día, en una semana, en un mes, no. Esto es poco a poco, paulatinamente. La gente te da esa confianza, te da la oportunidad, te siguen y entonces, pues, establecen una plataforma. Yo creo que requiere constancia, pero sobre todo, por encima de todo, respeto,
respeto al público. El público merece un respeto. Sí, y quiero resaltar 2 cosas. La primera es el tener esa actitud de ser eternos estudiantes, a pesar de tener la confianza de la preparación que uno pueda tener y de, en el caso, ¿verdad?, de tener experiencia, como una cosa no está reñida con la otra, porque usted puede ser un experto en algo, tener su preparación académica, tener muchísima experiencia por distintas razones, y eso no está reñido con tener una actitud de eterno estudiante. Usted sí sabe y está seguro de lo que sabe, pero sí hay la apertura para continuar aprendiendo. No es menos por eso, no es menos profesional, no se hace más pequeño. Y lo menciono porque quizás pueda haber como puede estar reñida una idea con la otra y no necesariamente tiene que ser así de ninguna manera. ¿Y tú sabes por qué no es así? Porque en Puerto Rico, las personas más sabias e inteligentes eran los jíbaros en un momento dado. Y todo el mundo aprendía de este que no tenía estudio, que quizá había tenido hasta octavo grado, pero la sapiencia de ese ser humano era superlativa. Mi abuelo me decía, no tenía estudio, pero me decía, todos los días estés pendiente porque algo nuevo vas a aprender. Lo único que tienes que estar es pendiente. Mira, yo había tenido alguna experiencia donde había perdido dinero a una inversión y me decía, igual mi papá, me decía, ¿perdiste? Y yo, sí, sí, perdí. ¿Aprendiste? Y yo, sí, aprendí. Y me dice, pues ganaste. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, dime tú si eso no es profundo. ¿Dónde se consigue eso? En alguien que te lo comunica porque su conocimiento o su capacidad o su experiencia la pone a la disposición de otro. Y eso es lo que han hecho estas personas que eran los íbaros más conocedores. O sea, personas con su experiencia del diario vivir. Quizá no tenían estudio, pero tenían capacidad de vida. La vida es una lección constante. Totalmente. Y retomando un poco lo que habías mencionado, quería resaltar, sobre todo para los jóvenes que están pensando en dedicarse de lleno a ser creadores de contenido y lo ven como algo mucho más simple. Crear una comunidad digital toma tiempo. Ujú. No es algo de prender la cámara y me tiré 3 fotos y ya está. Hay una estructura, hay disciplina, hay un calendario, hay una constancia, o sea, es mucho trabajo y mucha Un estilo dedicación. Sí, muy particular de cada cual. que es algo que también deben ir encontrando, o sea, no es como necesariamente a veces se pueda ver como algo muy, como muy fácil o prendí la cámara y listo y no tengo que hacer mucho esfuerzo y me Ujú, fui viral y ujú. porque tengo un video viral, Vida, vida. ya con eso no tengo que hacer más nada, todo Claro. lo que publique se va a ir viral, no funciona así. No funciona así. Hay una constancia, La hay un vida no trabajo, funciona así. exacto. La vida no funciona así de ninguna manera. Y también dentro de ese proceso, ¿verdad? Pensar en cómo podemos mantener la ética, que Ujú, es un tema ujú. que a veces suele estar como tan ausente. La ética, cómo mantenemos la humanidad en un mundo mediático que cada vez es más acelerado y más sensacionalista. ¿Cómo piensas tú que quizás eso de tratar de no comprometer la calidad Ujú. por lo acelerados que estamos? Pues yo pienso, Marta y amigos, que hay que recordar siempre que al otro lado, ¿verdad? Ya sea a través de las redes, ya sea a través de la televisión, a través de la radio, como lo estamos haciendo ahora, y a través de esta plataforma, pues hay un ser humano que te está escuchando. Ya con eso nada más, pues hay que coger esto seriamente. Y otra cosa, no se trata de los likes, de los shares, de los ratings, de lo viral, sino de la verdad y el respeto, ¿verdad? A la dignidad de las personas, porque, miren, siempre hablamos de que, y ustedes lo han escuchado, tienes que identificar tu norte, tienes que identificar hacia dónde vas, tienes que saber que ese es el camino, hacia allá es que las cosas funcionan, busca la manera. Yo siempre digo que tener una brújula que funcione, porque si la brújula no está funcionando, créeme que va a ir para todos lados menos para el norte. Y si quieres ir para el sur, te vas a confundir y vas a llegar al oeste. Entonces, lo que crees que estás haciendo bien te está dirigiendo al lugar donde no te corresponde. Y rescatar luego eso, tratar de echarlo hacia atrás, pues entonces tiene que ser bien pensado, porque el estilo que uno vaya a utilizar en las redes tiene que estar bien pensado. La forma de todo lo que tú mencionaste, las características para lograr un objetivo, tiene que estar analizado. No es que eso te resista y no lo hagas, porque te va a mejor aguantar tanto que nunca va
a lanzarte, no, pero tiene que haber razonamiento, ¿no? Y tiene que haber sentido para lograr el objetivo. Yo pienso que no son likes, es vivir como tiene que ser, es como yo lo veo. En esa, precisamente, con lo que mencionas de vivir como tiene que ser, de pensar en ese otro que nos está escuchando, que nos está viendo, que es un ser humano. Así es. ¿Qué te ha enseñado la comunicación precisamente sobre nosotros los seres humanos? Porque todos tenemos que ser escuchados y, y- y reconocidos en ese sentido, ¿verdad? Que la comunicación es un acto de encuentro, que cuando nos comunicamos adecuadamente, las cosas funcionan, fluyen. Por ejemplo, yo siempre digo cuando estamos cubriendo y transmitiendo los fenómenos atmosféricos, que hay una palabra que lo utilizamos por decirla y es comunidad. Ah, tenemos que hacer comunidad. Ah, vamos a... Y es una palabra que no es solita, es una palabra compuesta, es común unidad. Si nosotros la separamos y después la juntamos, logramos comunidad. Es común unidad, tener contraempatía con el que está al lado, con el vecino, con el amigo, con la familia, con los que nos rodean, con los que conocemos, con los que no conocemos. Y pues en ese sentido pienso yo que por ahí es que debemos ir. O sea, hay que ser escuchados y reconocidos. Hay que destacar que la comunicación, si fluye correctamente, logra su propósito. Por ahí es que va. Y eso, ¿crees que como de esa manera puedes resumir cuál es el secreto de una buena comunicación, como en una frase? Si fuera a decirle una frase, yo diría que escuchar con empatía, que he usado esa palabra bastante, ¿verdad? Escuchar con empatía es fundamental y hablar con la verdad. Es una frase, escuchar con empatía, hablar con la verdad. Háganlo presente en su vida para que ustedes vean. Ujú. ¿Te hace Sí, sentido? totalmente. Y no está de más que la palabra empatía forme parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de lo que hacemos, de quiénes somos, porque hace falta mucho de eso, por el estilo de vida que tenemos, por lo acelerados que vivimos, porque a veces se nos pasan los detalles, porque se nos olvida la humanidad, porque hay que hacer pausas, detenernos, pensar en uno, pensar en el otro, no estamos solos. No dejes de ser caballero, tampoco dejes de ser dama. Vamos a tratar de querernos un poquito, si al fin y al De ser cabo, mejores seres humanos. mejores seres humanos, porque después de todo, ¿a qué vinimos? Tenemos que cumplir con una misión y la misión y la visión de vida es centralizarnos y saber hacia dónde vamos y si lo tenemos claro, entonces las cosas van a tener sentido. De lo contrario, vinimos, hicimos y nos fuimos. Y eso como que no va. ¿Y cuál es el legado que te gustaría dejar en las comunicaciones? Mira, yo pienso que me gustaría, ¿verdad? Cuando ya uno no esté, o a lo mejor yo no sé, a lo mejor tú dices legado y yo me pienso como que ya no esté en el panorama. No, yo pienso que el legado, Lo que puedo aportar desde ahora. sí, claro, es como la canción del Gran Combo, que me Ah, mantenga en ya. vida. Que me lo tenga en vida. Pues mira, que la gente sepa que mi función o mi visión siempre ha sido ser un comunicador que sirve, ¿no? Con honestidad, con pasión, con compromiso. Y ojalá que eso sea un legado, ¿verdad? Y que la gente recuerde, pues, que mi voz siempre lo que ha buscado es informar, acompañar, también sembrar confianza en los demás, que yo soy un soñador eterno y que yo vivo enamorado de la vida y enamorado de mi vocación. Y esa es una de las razones por las cuales aceptaste la presidencia de WIPR, Wow, ¿te acordaste? por supuesto. ¿Te acordaste? El presidente me dijo, Luis Rodríguez Díaz, David, te quiero conmigo como vicepresidente. Y yo, espérate, ajá. Entonces me dice, porque necesito conmigo a alguien que sea la memoria histórica de este canal. Ahí me tocó la fibra. No tuve que pensarlo mucho, le dije, cuenta conmigo. Memoria histórica. ¿Tú te imaginas que ya vean en uno la memoria histórica de una institución? Pero es que eso yo pienso que es parte de uno hacer las cosas bien, de vivir la vida al máximo, de darse la oportunidad de seguir aprendiendo, de uno poder seguirse, o sea, de convertir ese conocimiento en sabiduría, de no vivir en vano, de aprovechar cada minuto, cada oportunidad, cada experiencia. Entonces, pensaría yo que así es como debiera ser. No es Así que para todo el debiera ser. mundo, ¿no? Ujú, ujú, No sucede así para todo el mundo, ujú. pero así debería ser, porque eso es parte también de cuando uno es un profesional comprometido de la misión que cada uno de nosotros tenemos, no vivir en vano. No vivir en vano.
Y la sensación de cuando la gente está en la calle y se nos acerca, ¿verdad? Y o se me acercan y me dicen, mira, me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces, gracias, gracias. Cuando te dicen gracias, ya me tocaron el corazón. Ahí ya yo soy súper sensible y tocaste una fibra en mí porque la gratitud es una palabra maravillosa. Uno tiene que ser agradecido. Y yo agradezco todas las oportunidades que Dios me ha puesto en el camino, que personas me han puesto en el camino a través de Dios, que mentores han puesto en mi camino, que ahora uno puede hacer instrumentos. Pues qué bueno, porque entonces eso es gratitud. La gratitud es una palabra con letras mayúsculas que resuena. Y yo creo que mientras haya gratitud, uno puede comunicarse mejor, puede haber mejor armonía, puede haber más común unidad o comunidad y puede haber vida y sentido de vida y razón de ser. Así que eso. Pues precisamente, gracias David por este espacio, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría, por ser un gran mentor Sí. y por estar aquí apoyando el programa y también apoyando a Mar Educados. Y para quienes nos sintonizan, gracias por su sintonía. Importante que nos sigan en las redes sociales, que compartan el contenido. Los likes son gratuitos. Seguirnos también es gratuito. Compartir el en vivo de Facebook también es gratuito. Claro. Y llega a más personas, que es lo que queremos, poder continuar educando y compartiendo la información. Gracias, Marta. Gracias a ti. Siempre.